Bueno, chicos, empecemos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Están ahí, Sí, chicos? arquitecto. Bueno, espero que estén bien. Empecemos con la lista, ¿ya? A ver, ajá, y este es este y el mismo, es Colombia. A ver, hoy es 09, 07, 20, 24. Voy a hacer el baño, respeta. Ok, papá, voy a hacer rápido. Vaya, no, pero dejes. Es que estoy sin batería. Estoy sin batería. Ahorita le puse carga. Apura. Vaya. Ahí. Ah, por favor, por favor. Bueno, usted. Ya, a ver, chicos, empecemos. Gianfranco, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. David Hipólito, ¿estás? Presente, Arqui. Gracias. Juan Carlos, ¿estás? Buenas tardes, presente aquí. Gracias. Efraín Alejandro, ¿estás? Presente aquí. Gracias. Kaylin, ¿estás? Presente aquí. Melanie, ¿estás? Justin, ¿estás? Ayrton, ¿estás? Iván David, ¿estás? Joan Paul, ¿estás? Heidi, ¿estás? Presente. Perdón. Steven Daniel, ¿estás? Milen, ¿estás? Presente. Ok. Franco Alejandro, ¿estás? Presente. Dominic, ¿estás? Derek, ¿estás? Presente aquí. Steven Alfredo, ¿estás? Presente aquí. Ok. Listo, chicos. Entonces empecemos. Denme un segundito. Bueno, empecemos ya. Bueno, chicos, ya esta me parece que ya es la última clase de barroco. Ya de aquí nos olvidamos del barroco, creo que toda la carrera. Entonces, bueno, para ir, ay, ¿me confirman si es que comparto mi pantalla, por favor? Arqui, buenas tardes. Disculpe, no alcancé a la lista. Estoy viajando y se me complicó con la señal. Bueno, me haces de acuerdo al final, ¿ya? Ya, gracias. A ver, espérenme un segundo. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, Chicos, sí se ve. perfecto. Bueno, les comento una.
una situación muy personal. Me invitaron a formar parte de una mesa de BIM. No sé si es que ustedes han escuchado qué es BIM, chicos. Chicos, ¿no han No, escuchado? Arqui. No, Arqui. Solo deben un segundo. Bueno, el BIM es Building Information Modeling. No sé si es que ustedes ya han utilizado el Revit, chicos. ¿Han Sí, utilizado? No, No, ¿Todavía no no, utilizan creo. Revit? No, ¿Han utilizado AutoCAD? sí, sí. Bueno, el AutoCAD es, digamos, es el abuelito de todos estos programas. Actualmente ya hay nuevos programas, por ejemplo, el Rhinox. Déjenme ver si es que yo creo que tenía aquí el Rhinox. Les voy Revit a... creo que es para hacer render, Ah, ¿cierto? No, Revit sí, sí bueno, estoy aprendiendo a utilizarlo. Actualmente estoy como en un curso de Revit. Es bien complejo. ¿quién dijo eso? Yo, Franco Salazar. Ah, vos ya has utilizado el Revit. Sí, estoy aprendiendo a utilizarlo. O sea, pero la interfaz es parecida a la de AutoCAD, porque son los mismos Autodesk, AutoCAD Es de también lo hicieron. Autodesk, sí, pero el AutoCAD es, digamos, el abuelito de todos estos programas. Es de dónde nació la idea de todos estos programas. Actualmente, todo, bueno, no es actualmente, sino eso se está intentando, se quiere intentar en el Ecuador, no solo en Quito, sino en el Ecuador. Es que migremos a un sistema de virtualización de la construcción. Es decir, la construcción o los sistemas actuales que tenemos de construcción son sistemas súper sucios, súper... no es sucios tal vez la palabra, es súper ineficientes. Sí, creo que esa es la palabra. Súper ineficientes. Entonces, nosotros virtualizando todos estos sistemas, vamos a optimizar un montón de recursos. Recursos como, por ejemplo, tiempos y costos, ¿sí? ¿Por qué se optimiza tiempos? Porque ustedes virtualizando todo su sistema constructivo, eh, nos damos cuenta de un montón de problemas que podrían presentarse al momento de construir. Y costos, eso en tiempos, porque a veces esos problemas hay que suspender la obra hasta que se resuelve el problema, hasta traerle al ingeniero estructural, el eléctrico, el hidrosanitario, el arquitecto para que resolvamos entre todos el problema. Y les cuento que en lo personal a mí sí me ha sucedido eso, o sea, porque donde es una bajante de agua servida, justo va todito el cableado eléctrico y son dos sistemas que no pueden estar juntos. Entonces toca resolver problemas como ese. Y eso es en cuanto a tiempo, porque a veces suspender 50 personas 10 días es costo, ¿no? Y es tiempo. Entonces, justo hoy o estuve en un congreso del Foro BIM, se llama el Foro o BIM Forum, o BIM Capítulo Ecuador, que justo se está tratando de empezar, no a generar normativas, sino protocolos de las primeras o de los primeros protocolos que ya se pueden utilizar o que se pueden empezar a utilizar en nuestro país. Como consejo de amigo, como ya, no viejo profesional, porque lo único que sé es que a mí me falta todavía por aprender un montón, pero como un profesional con más experiencia que todos ustedes, les recomiendo que ya empiecen a trabajar en BIM, o sea, que empiecen a aprender como lo ha hecho Fernando. Fernando, dijiste que estás en un curso. No, no, Franco Ah, Salazar.
como Franco, perdón, Franco, Sí, que hagan es como lo ha hecho Franco, ya empezar súper, a pues, aprender Revit. Perdón, sí es súper, es interesante, sí es chévere, pero es más complejo que AutoCAD, no, por no es tan supuesto. así. El Y AutoCAD es como más antiguito, creo, ¿no? Es más complejo. Franco, ¿y quién te dijo que esta profesión era fácil, no? Nadie. Que mi papá es Entonces, arquitecto, y de entrada me dijo, no, mira, eso no es fácil. Y yo le dije, bueno, siempre pero, supe que era. pero lo que tú has hecho es lo que se debe hacer, o sea, ya empezar a... Y yo creo que la universidad, o sea, la misma academia, la misma católica debería ya empezar, o si es que no lo tiene, no sé si es que lo tendrá, porque no. Yo en las reuniones que he participado nunca les he escuchado, pero alguna vez yo también les recomendé que se empiecen a instalar ya sistemas Autodesk, o no Autodesk, sino tal vez otros sistemas, pero ¿por qué no Autodesk? Es una empresa que brinda el sistema, pero hay como Autodesk, hay algunas empresas, hay españolas, hay australianas, hay estadounidenses, bueno, Autodesk es de Estados Unidos, hay canadienses, pero hay varios sistemas que ya les permiten empezar a utilizar programas BIM, pero el BIM no es un programa, sino es una metodología de construcción. Va desde el diseño, la administración, la construcción, la ejecución, el control del proyecto, el mantenimiento del proyecto y llega muchas veces hasta el derrocamiento del mismo proyecto. Entonces, no sé, yo sé que todavía ustedes están un poco chicos como para poder entender esto, pero la arquitectura ya no es lo que era cuando yo me gradué y no va a ser no va a ser la misma cuando ustedes se gradúen que 10 años después. Entonces, y no solo la arquitectura, sino todas las profesiones van mutando, ¿no? Van mutando completamente. El avance tecnológico hace que nos tengamos que actualizar permanentemente, o si no, póngale a un médico de hace, qué sé yo, hace 30 años con un médico hace 10 años, seguro el de hace 10 años está mucho mejor preparado tecnológicamente y tiene mejores oportunidades laborales, posiblemente porque está mezclando la experiencia con el conocimiento. Que el médico de hace muchos años seguramente tiene toda la experiencia, ha escuchado todos los casos, pero en cambio es muy desactualizado posiblemente en la parte tecnológica. Y nuestra profesión no es la excepción. Nuestra profesión, quien maneja sistemas informáticos, está al otro lado. O sea, de hecho, no sé, cuando Franco se gradúe, seguramente va a tener muchas más ofertas de que aquella otra persona que no haya hecho cursos sobre sistemas BIM. Entonces, les pongo en su consideración. Bueno, les comento que justo el día de hoy fue un foro que tuvimos y mañana vamos a hacer una mesa técnica para empezar a hacer protocolos, es decir, de cierta manera empezar a generar un poco de obligación por parte de la academia, por parte de las entidades privadas y las entidades públicas, y sobre todo de los gremios profesionales, ya empezar a utilizar sistemas BIM, porque el sistema BIM, más allá de ser un sistema que es visualmente agradable, genera mucha información, genera un montón de información, el cual sirve para cuantificar, para cuantificar todo lo que va sucediendo dentro de la construcción. Entonces, otro de las ideas con esto es ya empezar a estandarizar algunos elementos. Yo les cuento que trabajé en escuelas del milenio. No sé si es que alguno de ustedes estudió en alguna escuela del milenio. Bueno, ahí yo trabajé, yo tuve la oportunidad de trabajar en las escuelas del milenio y, y la idea de las escuelas del milenio
era optimizar a través de la estandarización de algunos elementos. Entonces, esta estandarización lo que permitía era, no, o sea, lo que les quiero decir es, no es lo mismo fabricar una puerta por cada elemento. Imaginémonos la universidad, una puerta por cada aula, que fabricar la misma puerta por las 100 aulas. ¿Me explico? Es decir, lo que nos genera es economías en escala. Y la idea de el empezar a introducir sistemas BIM es empezar a estandarizar toda la construcción, sobre todo para que nadie se invente nada, ¿no? Para que nadie salga con cosas diferentes. Y cuando uno, y así ya sucede en países de primer mundo, en España, en Noruega, en Dinamarca, en Estados Unidos, que manejan súper bien estos sistemas y poder ya empezar y también hacer la economía mucho más competitiva. Porque el que se salga de esas reglas, pues le va a ser mucho más difícil introducirse dentro del mercado, ¿no? Pero bueno, eso les comento como experiencia personal. El día de hoy fue el foro, mañana y el jueves van a ser las mesas técnicas, justo para empezar a hacer esto de los protocolos, para ya empezar de alguna forma o de cierta forma empezar a obligar a la universidad, a la academia y al sector público a que ya empiecen a utilizar metodología BIM. Sobre todo para que compitamos en las mismas condiciones, ¿no? Porque quienes actualmente ya saben en sistemas BIM, compiten en diferentes condiciones de las personas que no conocen sobre este sistema. Es como poderles, por ejemplo, no sé, ustedes si necesitan contratar mañana una secretaria, ¿a quién le contratan? ¿A una señora que hace súper rápido en máquina de escribir? ¿O a una persona que maneja Word, que maneja Excel, que maneja PowerPoint, etcétera? O sea, es así más o menos la analogía, ¿no? Entonces la respuesta es más que obvia. Eh, o si necesitan contratar, qué sé yo, no sé, a una persona para generar telemercadeo. ¿A quién le van a contratar? ¿Una persona que maneje el teléfono convencional, el de disco, súper bien? ¿O a la persona que maneja celular, que maneja WhatsApp, que maneja redes sociales, que maneja Instagram, que maneja, no sé, TikTok, que maneja, etcétera? O sea, la respuesta es lógica, ¿no? Entonces, de cierta manera también es hacia dónde también va nuestra profesión. Entonces, eso les quería dejar ¿cuál sería la palabra? Como recomendación, que ya empiecen no sé, yo creo que la universidad debería darles estas herramientas, o sea, la misma universidad ya debería empezar a brindar estas herramientas de la tecnología BIM, pero si no lo hacen, pues, ¿dónde estás estudiando, Franco, vos, Revit? Es un curso en línea de México. Ah, claro, no sé, es que no sé también si es que en Santo Domingo haya la oferta de cursos. Yo creo que debería haber, pero si es que no, pues ya, si salen ya vacaciones, vayan a Guayaquil, vayan a Quito, vayan a Cuenca, donde realmente sí den cursos sobre esto, o sea. ¿Y qué tal está el curso en línea? Ujú. Sí, está muy bien. O sea, me ayudaron instalando las aplicaciones y unos paquetes de plantillas, algo así. Y de ahí tengo clases eh, 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 virtuales, algo así. Es como ir al colegio, sí, como ir a la universidad, pero virtualmente. Mm, Bueno, lo importante es que puedas, eh, que puedas tú aprender, ¿no? Y pásales la idea o la información a tus compañeros para que conozcan también y tengan las mismas oportunidades sobre esto. Bueno, creo que esa era una pequeña introducción que les quería dar.
Ustedes están en una época que es muy bonita, que es la formación, y traten de abstraer o de absorber todo lo que más puedan, o sea, traten de aprender todo, traten de aprender sobre varias cosas. Yo alguna vez tenía un jefe que me decía, cuando tú estudias, no te cuesta nada el aprender, pero cuando ya eres profesional te cuesta y te cuesta caro. No te va a costar dinero, te va a costar prestigio. Entonces, ahora aprendan todo lo que más puedan, métanse en cursos de todo, aunque crean que no les va a servir, o aunque digan, ¿para qué voy a seguir esto? Pues a la final les termina sirviendo y les termina sirviendo de mucho. Eh, Vuelvo y repito, ojalá, bueno, por experiencia propia, yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador y considero yo que es una de las mejores universidades de Ecuador en cuanto a arquitectura. Pero sin embargo, no, a mí no me enseñaron ni el 10% de lo que un profesional debe aprender, o sea, debe conocer. Eh, entonces, les recomiendo que lo hagan, o sea, yo digo, sí, o sea, no me gusta hablar de mí mismo, pero considero que la Universidad Central es una de las mejores, si no es la mejor, o sea, debe ser una de las mejores. Pero nos llega a dar todo el conocimiento que un arquitecto tiene que tener. No los llega, o sea, entonces yo no sé cómo estarán o qué calidad tendrán las otras universidades, ¿no? O sea, yo creo que la Universidad Central es buena, pero falta un montón dentro. Y eso que yo tuve la oportunidad de hacer mi carrera cuando eran años, no existían los semestres, y hacer mi carrera cuando era una malla completita, ¿no? Daban estructura 5 años, proyectos 5 años, me dieron un prepropedéutico, un preprofesional, etcétera. O sea, era larguita la carrera, pero y ahora no sé, yo escucho que algunas universidades ofertan en 8 semestres carreras, no sé cómo será, pero les vuelvo y les repito, o sea, está en ustedes hacer la diferencia. Estén ustedes en que cuando salgan de las aulas, cuando salgan de la universidad, puedan tener mejores condiciones laborales que otras personas. Solo está en ustedes. Y eso va a ser la diferencia el conocimiento es la diferencia entre unos y otros, nada más. No sé si ustedes han visto, yo no he visto tiempos, pero antes existía, eh, se requiere arquitecto de tal universidad, o sea, y no es porque los de esa universidad cobran menos o los de esa universidad, no sé, son más bonitos, no sé. Pero es porque los de ciertas universidades tienen mejor conocimiento en ciertos elementos, por ejemplo, yo soy de la Universidad Central y me comparaba con colegas de la Católica de Quito, de acá de Quito, y creía que ellos están en mejores condiciones de diseño arquitectónico, por ejemplo. Y supongo que ellos tal vez se comparaban con nosotros y decían ellos están en mejores condiciones de construcción, supongo yo. Pero si es que ustedes ven que hay alguna falencia dentro de la universidad, pues empiecen a hacer cursos, o sea, empiecen a bombardearse con cursos, a autoeducarse, a hacer lo que ha hecho Franco, buscar cursos para aprender. Pero bueno, y bueno, eso era como que un pequeño paréntesis nada más. Espero que lo tomen a bien y sigan, o sea, y eh, mm, traten de seguir
traten de seguir un curso BIM o empiecen a autoeducarse con metodología BIM porque eso realmente les va a ayudar en algún momento. Sí. Bueno, eh, ok, bueno, vamos a, ya, solo denme un segundito, voy a bajar el volumen de la música. Bueno, entonces, lo que les quería comentar, bueno, ya hemos hecho un largo repaso de todo lo que es barroco, hemos visto los diferentes periodos, hemos visto los diferentes autores, hemos visto cómo se desarrolló en los diferentes países, hemos visto los elementos que destacaron al barroco. Hicimos una clase exclusiva sobre la obra barroca más grande que existió, eh, que fue el Palacio de Versalles. Hemos visto qué sucedió, por ejemplo, con el barroco en España, en Portugal, en Francia, especialmente en España, y cómo el barroco español o el contexto temporal de esa época del barroco español se pasó hacia América Latina. Vimos lo que sucedió con la escuela quiteña, que es nuestro mayor referente, fue la mejor, creería yo que la mejor época eh, artística en América Latina y sobre todo se desarrolló en el Ecuador. La escuela quiteña fue uno de los puntales para la economía de la Real Audiencia de Quito. Vimos cómo se desarrolló el barroco también en Centroamérica. Pero nos faltó una parte, ver cómo se desarrolló en Sudamérica. En Sudamérica tenemos algunos referentes sobre el barroco, tenemos la escuela limeña, tenemos la escuela cusqueña, tenemos lo que sucedió, por ejemplo, en Bogotá, lo que sucedió en Brasil. En Brasil es un caso diferente porque allá llegó el barroco portugués, que es diferente al barroco español. Es similar, sí, tiene algunas similitudes, pero también tiene unas grandes diferencias. Bueno, no vamos a ver lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con el barroco inglés, y además que allá sucedió otro elemento que también tuvo su propia característica, que le llamamos o se le llama la época victoriana, que sucede al mismo tiempo del barroco, que es esta época victoriana, es sobre la reina Victoria. Y es una arquitectura súper singular y bastante, bastante, bastante atractiva, bastante apetecida. De hecho, nosotros sí tenemos algunos ejemplos de arquitectura victoriana que sucedió al mismo tiempo que el barroco o que la arquitectura colonial, pero no es el sentir de este sílabus o del sílabus que propone la universidad el ver eso, pero si es que ustedes pueden revisar, la época victoriana es súper, súper interesante. O sea, si ustedes podrían echarle un vistazo a ver qué dice Google, a ver qué dice, no sé, Wikipedia sobre la arquitectura victoriana, es bastante hermosa, ¿no? En lo personal me atrae bastante la arquitectura victoriana, la arquitectura mediterránea. Es una de mis arquitecturas favoritas, la arquitectura colonial, pero eso, bueno, ya lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, siguiendo con el hilo conductor de la clase, ahora vamos a ver la arquitectura barroca, pero lo que sucedió en Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco, lo que sucedió en Sudamérica es una réplica de lo que sucedió en España y también en Portugal, ¿sí? En Sudamérica, tomando en cuenta
que es desde Sudamérica, viene desde, o en esa época Sudamérica era desde El Salvador hacia abajo, ¿no? Incluido Panamá, porque Panamá en esa época era parte de del virreinato de Nueva Granada. El virreinato de Nueva Granada era lo que actualmente es Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá. Panamá fue parte de Colombia hasta no sé, no muchos años. Y a raíz de la construcción del canal de Panamá, pues Panamá decide convertirse en país, ¿no? Se independiza de Colombia, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió en esta parte de Sudamérica? Bueno, recapitulando un poco, eh, en, en Sudamérica teníamos una división político-administrativa de las colonias, de las cuatro grandes colonias. La colonia de Nueva España, que lo que es, o lo que le pertenece a, permítame un segundo, lo que actualmente, ay, lo que actualmente es Centroamérica, México, el sur de Estados Unidos, ¿sí? Cuba, todas las islas caribeñas, que eran colonias españolas, Puerto Rico, todas las islas caribeñas, excepto Haití, ¿no? Haití era una colonia francesa y de hecho fue el primer país que se independizó eh, de ser colonia, ¿no? Pero bueno, también es otra historia. Entonces, en la época colonial, América estaba dividida territorialmente en virreinatos, capitanías generales y presidencias. Durante el siglo XVI se crearon en América dos virreinatos, el de Nueva España o México en 1535 y el de Perú en 1544. Más tarde se agregaron los de Nueva Granada, que es este, de Nueva Granada, en 1717 y el de Río de la Plata, que es este, en 1776. Las capitanías generales, por su parte, fueron cuatro: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. ¿Sí? ¿Qué eran unas capitanías generales? Eran estos lugares que daban o que limitaban con el mar, ¿no? Las presidencias o pequeños gobiernos eran establecimientos en tierra ya pacificadas, como era el caso de Ecuador y Bolivia. Bueno, un virreinato, qué era esto de los virreinatos? Déjenme borrar todo. Los virreinatos eran una división territorial eh, básicamente o hasta cierto punto autónomas del gobierno, del reino. Es decir, eran un estado submonárquico o un estado, sí, un estado monárquico. ¿Por qué digo submonárquico? Porque teníamos al reino de España en España, digamos, aquí era España, esto le quitamos Portugal, aquí era España, que era el reino principal, y estos eran estos virreinatos o virreyes, ¿sí? Es decir, teníamos un nivel alto, que era el gobierno central o en España, y teníamos estas como sucursales, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero hasta cierto punto tenían esta autonomía o tenían una autonomía administrativa porque eran gobernadas por un rey. Pero ¿quién nombraba a este virrey? Era el rey. Y se les asignaba el deber de, sobre todo, de administrar y gobernar a un país o provincia o a este conjunto de provincias que se ubicaban separadas del territorio central o del reino central, que en este caso era España. Debajo de los virreinatos teníamos a las reales audiencias, que fueron órganos judiciales
o elementos un poquito menos, o un poquito más centrales, en donde sobre todo se ejercía justicia, es decir, se descentralizó aquí hasta cierto punto los órganos judiciales, es decir, para cada cosa no iban al virrey o al rey, sino se resolvía en estas reales audiencias. Y la primera o la real audiencia, como su nombre lo dice, ¿no? Las reales audiencias o audiencias reales. O esto de las audiencias suena a elementos judiciales, ¿no? Entonces, estas reales audiencias, quien nombraba también era el rey, muchas veces asesorado por el virrey. Eh, y, y bueno, después debajo de esto venían los corregimientos, los cabildos y otros elementos adicionales. Entonces, si nosotros queremos equiparar o comparar con lo que actualmente tenemos, los virreinatos eran un conjunto de países. Las reales audiencias ya eran países. eh, Después venían los corregimientos, que ya eran un estilo de provincias, y luego los cabildos, lo que ahora son, o podríamos indicar que son como ciudades, ¿sí? ¿Cómo estaba compuesta? Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, cómo estaban compuestos la sociedad americana en esa época, pues la sociedad americana estaba formada por diferentes grupos étnicos y sociales, producto de un progresivo proceso de mestizaje a partir de tres castas principales, que eran blancos europeos o peninsulares, es decir, la gente que venía de España, los indígenas americanos, los que estuvieron aquí, o a quienes nos colonizaron, y los negros africanos, los negros que los traían como esclavos del África. Entonces, esta mezcla de estos tres grupos generó, y desde luego, esa era la jerarquía, ¿no? Era blancos, indígenas y negros. Entonces, esta mezcla de estos tres grupos generó 22 grupos sociales, que eran el español, el criollo, el mestizo, los cholos, los arnizos, el mulato, el castizo, el español, el sambo prieto, el morisco y el chino, ¿sí? Entonces, no sé si es que aquí están todos los 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, no están los 22. Y a ver, ¿y cuál falta aquí? A ver, tenemos, por ejemplo, el español, el sambo, el morisco. Tenemos al chino, que es hombre mulato con, ya. El salta para atrás, por ejemplo, que era un hombre albino con una mujer europea. El jíbaro, que era un hombre albino con mujer china. Eh, bueno, y así sucesivamente, y había 22 grupos sociales o 22 jerarquías de estos grupos, siendo el español el de más alta jerarquía. ¿Y qué era el español? Era hombre y mujer europeo nacido en España. Eso era, o sea, por más, por ejemplo, si no sé, el hijo de un indígena terminaba naciendo en España o en Europa, no era tampoco español, o sea, era la condición de hombre y madre, de padre y madre europeos nacidos en España. Sí. Entonces, esas eran las tres características, ¿no? Que el padre, que la madre sean europeos y el producto o la persona sea nacida en España.
porque podría también ser indígena, madre indígena, padre europeo, nacido en España, pero no era español, o no terminaba dentro de la casta más alta. Sí. Bueno, entonces, con este antecedente, ¿qué sucedió en Sudamérica? Entonces, la originalidad de este estilo radica en la decoración muy variada y cuyos motivos responden a cuatro tipos fundamentales: la flora y la fauna tropical, motivos manieristas. Cuando hablamos de motivos manieristas, recordemos al Renacimiento, al maniera o manera de hacer las cosas. Los motivos manieristas, que eran sirenas, mascarones, etcétera. Motivos precolombinos, esto es el aporte de los indígenas, el sol, la luna, las plumas, etcétera. Elementos cristianos prerrenacentistas, esto también es algo bastante importante porque terminaba dándole el sentido de catolicismo al elemento. La sirena aparece en los templos ribereños del lago Titicaca y aunque es un elemento proveniente de la antigüedad clásica, ¿sí? De Roma y Grecia, recuerda la tradición indígena de dos mujeres peces que sedujeron al dios una, Tunupa. Eso también es súper interesante. Hay mucha similitud entre la cultura, por ejemplo, entre la Mesopotamia y la cultura indígena, ¿no? Eso es algo muy interesante y hay que algún momento estudiarlo. ¿Qué sucedió con sobre todo con estas culturas precolombinas? Tienen mucha similitud con otras culturas que se supone que por la distancia, que por el Atlántico o el Pacífico nunca tuvieron contacto, pero hay mucha similitud. Bueno, entonces, ¿aquí qué sucede en Sudamérica? En Sudamérica sucede o se le denomina al barroco, inicialmente se le denomina el barroco andino, que también es una arquitectura mestiza, es una arquitectura, ¿por qué mestiza? Porque es la mezcla entre barroco español eh, y nuestros elementos precolombinos o nuestros motivos precolombinos. Entonces, este movimiento artístico inicialmente aparece en el Virreinato del Perú entre los años 1680 y 1780 y se encuentra geográficamente ubicado en Arequipa, en el lago Titicaca, en lo que ahora es Perú y Bolivia. Entonces, desde donde se, espéreme un segundito. Entonces, bueno, esta arquitectura se da sobre todo en estas tierras altas, donde aparece sobre todo o estos motivos precolombinos, y es inspirado en el barroco europeo. Entonces, el barroco andino se encuentra sobre todo también o se expresa mucho en la arquitectura religiosa, donde los artesanos indígenas le dieron un carácter único. Eh, Posterior a este barroco andino, nace el barroco novohispánico, o novohispánico, ¿sí? Bueno, entonces el barroco en el Perú, fundamentalmente es decorativo. Los tres grandes centros del esplendor son Lima, Cusco y Arequipa. Si nosotros vemos el barroco que se dio en el Virreinato del Perú, fue reinterpretado o por quienes construyeron, o los arquitectos que construyeron el Perú, o estas obras en el Perú. Y se destacan, por ejemplo, artistas como Diego Quish Petito, que era un arquitecto peruano. Me parece que Diego Quish Petito era cusqueño, era de la escuela cusqueña.
Y él empieza a crear o a inspirarse en el barroco español y crea también esta arquitectura andina, ¿no? Un periodo en el que se busca, o este es un periodo en el que se busca eh, evangelizar a los indígenas. Es decir, se trata de recuperar almas para el catolicismo y la mejor idea fue evangelizar o bautizar a los indígenas. Muchas de estas obras, por ejemplo, del barroco andino están exhibidas en el Museo del Prado en España. Sí. Esto, por ejemplo, es del Centro Histórico de Lima, sobre la calle El Jirón de la Unión. Por ejemplo, aquí vemos cómo se muestra, ¿no? Esto, por ejemplo, nunca antes había habido en España. Esto no existía en España. Pero aquí vemos estas cornisas en escalera y estos frontones súper gruesos. Sí, era algo súper innovativo aquí. Entonces, para la expansión de esta primera cristiandad en el hemisferio sur, el Perú desempeñó un papel bastante importante, eh, digamos, hasta cierto punto análogo o muy parecido a lo que Roma desempeñó en Europa, aquí desempeñó el Perú o Lima, sobre todo por la propagación de la iglesia. Gracias a la ubicación geográfica de Lima, que está, digamos, en el centro o entre Colombia y Chile y Argentina, o lo que ahora es Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, desde ahí se ubica el centro geográfico de América del Sur para la propagación del barroco. Entonces, Lima termina siendo la sede político-administrativa de todos o de los otros virreinatos. Y bueno, en Lima también se crean las primeras ciudades fueron peruanas. Ahí se implementa esto del damero o la urbanización del damero, la Carta de Indias, etcétera, ¿no? Y bueno, y durante muchos años, Lima más bien era o durante muchos siglos, Lima fue una ciudad muy aristocrática, es decir, donde vivían los reyes. Yo en lo personal no conozco Lima, tengo que ir a conocer, me parece que debe ser muy hermoso. Quienes conocen dicen que el centro de Quito es mucho más bonito que el o el centro o el centro histórico de Lima, perdón, de Quito, dicen que es mucho más bonito que el centro histórico de Lima, pero sin embargo hay que ir a conocer, porque sobre todo por la importancia que tuvo Lima en esta época. Como les digo, fue algo muy análogo, ¿no? Como en Europa fue Roma o el Vaticano, en Sudamérica fue Lima, porque fue el centro aristocrático, el centro cultural, el centro religioso de toda Sudamérica, de todas las colonias españolas en Sudamérica, ¿no? Sobre todo esta calle, la calle Girón de la Unión. Aquí vivían todos los aristócratas o todos los descendientes del rey que venían a América en Lima. O como aquí por ejemplo, la calle García Moreno, o antes conocida como la calle de las Siete Cruces. Eh, la, la Junín de Girón era algo así, ¿no? Entonces, una de las principales características del barroco americano es la importancia que adquirió la arquitectura con respecto a otras artes. Esta propuesta se debe a la necesidad de crear iglesias para recibir a las poblaciones recientemente cristianizadas. Otra característica importante es la rica decoración de las fachadas y los interiores de los edificios. El barroco en Hispanoamérica es esencialmente decorativo, ya que aplica un lenguaje ornamental
a esquemas constructivos propios de la tradición española. Este, por ejemplo, es la Catedral de Lima, que fue edificada en el lugar donde antes estuvo un complejo religioso inca, y que era el Puma Inti, y el palacio del príncipe cusqueño Sinchi Puma. Que bueno, cuando Francisco Pizarro funda Lima, destinó este terreno, este predio, para la Catedral de Lima, ¿no? Y tiene mucho significado esto, porque lo que, no, lo que querían borrar los españoles era la cultura indígena. Entonces Pizarro lo que hizo es, sobre este monumento, sobre este templo religioso del, del príncipe Sinchi Puma, se va a crear la Catedral de Lima. Esta es la catedral o la Catedral de Lima, que es bastante hermosa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este elemento es barroco. Las dos torres son barrocas. Y termina hasta cierto punto estos elementos también siendo barrocos, ¿no? Aunque esto es muy renacentista. La Catedral de Lima fue edificada por la Compañía de Jesús, o una de las compañías, o de las mayores o más importantes compañías católicas, que es la Compañía de Jesús. Y es uno de los complejos religiosos del centro histórico de Lima, o es uno de los complejos más importantes del centro histórico de Lima. Bueno, actualmente es administrada por los jesuitas. Eh, Solo denme un segundito. Disculpen, chicos. Bueno, entonces, la Catedral de Lima termina siendo una de los templos más importantes a nivel de Sudamérica, sobre todo porque, también porque quien la crea es la Compañía de Jesús, que era una de los, ¿qué son? No sé si son movimientos o de las ramas de la iglesia más importantes, ¿no? Bueno, y aquí vemos, ¿no? Todos estos elementos son arquitectura muy inspirada en lo que hicieron la familia Churigüera. Espérenme un segundito, por favor. Sí, bueno, aquí vemos la iglesia de la Merced de Lima. Esta también es hecha por los jesuitas. Esta es bastante inspirada en un movimiento religioso que le llamaron, bueno, no sé si es religioso, es más cultural, que le llamaron el tenebrismo, porque es una iglesia hasta cierto punto bastante fúnebre, ¿no? Bastante, no es como las otras que son multicolor. Por ejemplo, si vemos la Catedral de Lima es multicolor, en cambio esta es una iglesia bastante fúnebre. eh,
tiene mucho influencia del tenebrismo. Lo vamos a ver acá de mejor manera. Ah, perdón, esta es la iglesia de San Agustín, que también es inspirada en el tenebrismo, ¿no? Y también tiene mucho, esto por ejemplo, no se vio mucho en España. Y es muy churigüeresco también, ¿no? Eso me olvidé decirles aquí. Ok, esta es la iglesia de San Agustín, que ya lo vimos. Bueno, entonces, viendo ya o habiendo visto la escuela limeña, vamos a ver ahora la escuela cusqueña. Entonces se denomina escuela cusqueña un estilo artístico propio del periodo de las colonias americanas que tuvo más características de la producción en la ciudad peruana del Cusco, entre los siglos XVII y XVIII. El gran propulsor de la escuela cusqueña fue el obispo del Cusco, Manuel de Molinedo y Angulo, quien llegó en 1673. Su obra fue la reconstrucción de las iglesias dañadas por el terremoto en 1650. Con tal propósito se hizo la redecoración total de la catedral. Entonces, la escuela cusqueña termina siendo un elemento bastante célebre, sobre todo por elementos o por la pintura y la escultura que se dio en esta parte del país, ¿no? Además que también es un movimiento artístico, también es, cuando se habla de movimientos artísticos, no solo es arte, muchas veces también es pensamiento. Y por otro lado, ¿quiénes son los principales exponentes de esta escuela? Son indígenas, son pintores indígenas y también mestizos y expresan la realidad del mundo a través de su visión, o sea, expresan también el dolor. Recordemos que también en esta época los indígenas fueron esclavizados, fueron maltratados, fueron subyugados, fueron apartados socialmente. Entonces ellos desde su visión también era una forma de reclamo social, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver la Catedral del Cusco. Eh, Bueno, Cusco es la antigua sede imperial del Tahuantinsuyo incaico. Estuvo destinada a ejercer durante el virreinato un papel de primer orden en el universo de las artes. Esta es la Catedral del Cusco o la Basílica del Cusco, que es un templo, bueno, que actualmente alberga algunas obras de arte, pero fue o fue un templo muy importante, sobre todo para la evangelización indígena, porque antes en este lugar o en este predio, en este territorio, en este terreno, estaba el palacio de la Inca Viracocha. Entonces, eso fue destruido por los españoles y fue construida la Catedral del Cusco. Aquí vemos el retablo peruano. Este es el retablo peruano. Que atravesó por varias épocas o por varias etapas. Su época cumbre fue durante mediados y finales del siglo XVII, con sus grandes columnas salomónicas. Y el máximo exponente de este tipo de periodo conservado hasta nuestros días es el retablo mayor de la Compañía del Cusco. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, esto es pintura de la escuela cusqueña. Esta es hermosa, esta es una hermosa mm, una hermosa pintura, se llama La Virgen de la Leche de la Escuela Cusqueña del siglo XVII. ¿Por qué es hermosa? Porque vemos como una virgen que da de lactar, ¿no? A su niño. Es decir, es una virgen que lo traen a un mundo terrenal, ¿no? Es comparado, o es humanizada esta virgen. Es hermosa, ¿no? Es de Diego Quish Petito, esta, esta pintura.
Es una de, me parece en lo personal, es una de las imágenes más hermosas que nos ha dado el barroco andino o el barroco sudamericano. Esta es otra que es la adoración de los tres reyes magos. La pintura es anónima, realizada entre 1740 y 1770. Pertenece a la Escuela Cusqueña de Pintura y es una representación mestiza de una célebre pintura de Rubens. Bueno, otro de las escuelas es la de Bogotá. Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos fue un pintor más importante de la época colonial española en Colombia. Trabajó durante una era denominada el estilo barroco hispanoamericano, que prosperó a partir de 1650 a 1750. La mayoría de sus pinturas son religiosas en naturaleza, con temas incluyendo la vida de Cristo y de la Virgen, de los santos de las escenas del Nuevo Testamento. Aquí vemos, por ejemplo, la capilla del Sagrario de Bogotá, perdón, que es hermosísima también, que es más o menos, es una fachada de retablo con dos torres y a su lado o a su lado izquierdo tiene también otra capilla eh, con una fachada de retablo, ¿no? Y falsas torres. Bueno, vamos viendo el barroco en Brasil. Llega por los portugueses laicos y religiosos, tiene lugar en el siglo, constituye una amalgama de diversas tendencias barrocas portuguesas, francesas, italianas y españolas. Tal mezcla se acentúa en los talleres laicos multiplicados a lo largo del siglo, en los que los maestros portugueses se unen a los hijos europeos nacidos en Brasil y sus descendientes mestizos y mulatos para realizar algunas de las más bellas obras del barroco brasileño. Puede decirse que la amalgama de elementos populares y eruditos producida en las cofradías artesanales. Brasil tenía otra o una diferente división territorial, ¿no? Ellos les llamaban las cofradías. Antonio Francisco de Lisboa o Antonio Francisco Lisboa, es él, ¿no? Él era un escultor y arquitecto que fue uno o se consideró como el mayor representante de este estilo barroco en Brasil, sobre todo en Minas Gerais, no solo de su época, sino sobre toda la época colonial. Entonces él hace, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora do Carmo, que es un templo católico. Y como ustedes ven, es bastante diferente, hasta cierto punto bastante diferente de lo que nosotros tenemos acá, ¿no? En Brasil también se desarrolló mucho el rococó. Eh, el rococó brasileño es bastante interesante, sobre todo la decoración al interior de todas estas iglesias y de todos los palacios que se dieron sobre todo en la parte de Minas Gerais. Bueno, y llegando ya a Quito, a la Real Audiencia de Quito. Bueno, esto ya lo vimos, pero sin embargo, como nada más como una réplica. Esta es, por ejemplo, la fachada de la iglesia de la Compañía, que es una fachada bastante sobresaliente de estilo barroco, construida completamente en piedra gris volcánica. Eh, Creería yo, que la única iglesia que es 100% barroca, ¿no? Creería yo, no sé si es que puede ser que sí exista más, no las conozco, pero creo que puede ser que sí, ¿no? Bueno, y también recapitulando un poquito de lo que se hizo en cuanto a escultura, esta es Nuestra Señora de Asunción de Popayán, de Bernardo de Legarda, y la Virgen de Quito, de Bernardo de Legarda también, que es, esta sirve, o esta imagen sirve para hacer después lo que fue el panecillo, ¿no? Posterior a la arquitectura barroca se da la arquitectura colonial, esto también ya lo vimos un poco, esto es la mezcla de arquitectura barroca con estilos coloniales.
¿sí? Es un poco adquirir la arquitectura de lo que era España y mezclada con lo que se hacía aquí. Aquí, por ejemplo, vemos la iglesia de Nuestra Señora de Guápulo. Vemos como, por ejemplo, la cúpula, ¿no? Que es bastante parecido a lo que se hizo en España, en Italia. Pero lo demás, en cambio, ya es bastante castizo, digamos, bastante ya nuestro. Esta es la iglesia del Sagrario. Tenemos un elemento bastante barroco de fachada, con elementos laterales que ya no son, ya es arquitectura colonial. La iglesia de la Compañía, la que vimos ya hace un momentito. La iglesia de la Merced, también con elementos muy barrocos, pero con arquitectura colonial. La iglesia de San Francisco, elementos barrocos, con arquitectura colonial. La iglesia de San Francisco bueno, es algo significativo, ¿no? La iglesia de San Francisco, sobre todo para la arquitectura sudamericana, porque no es solo una iglesia, es un complejo arquitectónico, la iglesia de San Francisco, que termina siendo un referente para lo que se hizo posteriormente. La iglesia de San Francisco es algo así de grande como el Escorial. Yo creo que deberíamos dedicarle una clase a la iglesia de San Francisco, que es considerado como una joya de la arquitectura continental, sobre todo porque tiene una mezcla de estilos combinados, ¿no? La iglesia de San Francisco no solo se construyó en esta época, sino se construyó, me parece, durante 200 años. Está asentada en un aproximado de 4 hectáreas, o 3 hectáreas y media, si mal no me acuerdo. Es decir, eh, me parece que es en el doble de espacio de lo que fue el Escorial, ¿no? Tiene 13 claustros y 6 de ellos son de gran magnitud. Tiene 3 iglesias, tiene un atrio gigante. eh, es decir, más o menos son como unos 40.000 metros cuadrados de construcción. Tiene áreas de salud, tiene áreas de comunicación, tiene áreas educativas, tiene áreas de exhibición. Bueno, ya los claustros que conversamos, tiene una biblioteca, tiene un museo. En el museo hay como unas 3.500 obras de arte colonial. Y bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? La iglesia de San Francisco. Y la iglesia de Santo Domingo, que es de los dominicos, que está frente a la plaza de Santo Domingo. Aquí me parece que venía una torre que en algún sismo puede ser que se haya caído, ¿no? Pero bueno, también tiene esta mezcla entre barroco y colonial. Y bueno, chicos, les recuerdo que para el día sábado tenemos que hacer una de estas iglesias, ¿sí? No se olviden, por favor, ¿sí? Eso, no sé si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, chicos. ¿Están ahí? Sí, Arque, aquí estamos. Bueno, escogen cualquiera de estas iglesias y, y pues la replican, la dibujan, ¿no? Esa es la idea. Ustedes escogen cuál desean. Sí, eso, les dejo no sé si es que alguno de ustedes me puede ayudar
haciendo una captura para que puedan enviar a sus otros compañeros, por favor. Yo ya capturé, yo ya le envío. Por favor. Bueno, chicos, entonces, con esto ya acabaríamos, me parece que todas estas clases. Entonces, bueno, les mando un abrazo y nos estaremos viendo la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho y hasta pronto. Les mando un abrazo. Hasta luego. Arquitecto, Dígame, buenas noches. ¿Cómo es? ¿Será que me puede ayudar con la asistencia, por favor? a ver, ¿quién eres vos? Justin García. Justin García. Ya, Sí. sin problema. Igualmente con Inikinga. Gracias. Ni Kinga, ya, sin problema. Ya. Hasta luego. Muchas gracias, Arqui. Chao, chicos, cuídense mucho.